bien, estoy de regreso y muchas gracias a los hermanos que han mantenido esta pausa dentro de un clima de alabanza y de adoración, y nosotros vamos a continuar con esta exposición antes de llegar al momento de las preguntas. Por supuesto, quedaba una serie de preguntas flotando en el aire. Si efectivamente el texto mayoritario es aplastantemente mayoritario, si además está más que testificado por más del 95% de los manuscritos, pero también por las citas que hacían los primeros autores cristianos, si además es lo que encontramos en los leccionarios y fue la base de las traducciones primeras que se hicieron del Nuevo Testamento a lenguas vulgares, pero bueno, ¿cómo se le ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el textus receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el vaticano? Bueno, vamos a ver, ya que estamos hablando de esto y que hemos visto algunos manuscritos, vamos a ver una foto de Westcott y Hort para que se hagan ustedes idea de quién estamos hablando. Y vamos a ver, ahí tienen ustedes a Westcott y Hort, personajes supuestamente piadosos, clericales y eruditos, y ahora vamos a contar quiénes eran Westcott y Hort y seguramente van a comprender ustedes muchas cosas. Primera cuestión, primera afirmación que voy a desarrollar en los próximos minutos. Westcott y Hort eran protestantes, al menos externamente, pero tenían una teología profundamente antibíblica. ¿Por qué sostengo que tenían una teología antibíblica? Porque negaban elementos esenciales de la fe cristiana. Lo primero que negaban era la inspiración de las Escrituras. En 1851, y ha sido maravilloso que se haya publicado hace pocos años la correspondencia entre Westcott y Hort y sepamos lo que pensaban y lo que planeaban, en 1851 Hort señalaba en una de estas cartas que a su juicio la creencia en la inerrancia de las Escrituras, es decir, que las Escrituras no yerran, no tienen error, era una herejía ortodoxa común. La idea de la inspiración de las Escrituras le repugnaba y consideraba que era la herejía ortodoxa común. Y 7 años después indicaba en otra carta, les voy a leer ahora un párrafo de esa carta, que lo que separaba fundamentalmente a los evangélicos de la posición de Westcott y Hort es que creían en la autoridad de la Biblia. Hort dice lo siguiente: los evangélicos me parecen pervertidos. Me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. Para Westcott y Hort, la idea de que la Biblia tenía una autoridad que era inerrante, que era la palabra infalible de Dios, era una herejía ortodoxa común. Y los evangélicos que creían en eso eran pervertidos, lo cual verdaderamente es algo notable, es algo notable. En 1860, Westcott y Hort reconocían en su correspondencia que no aceptaban la infalibilidad de las Escrituras. Westcott escribía lo siguiente: rechazo la palabra infalibilidad de las Santas Escrituras de manera contundente. Y Hort le respondía: me alegro de que adoptes la misma base provisional sobre la infalibilidad que yo adopto. En 1862, Hort remachaba esto y señalaba la necesidad de que el clero inglés no sea obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. Punto primero, que tiene que quedar claro: Westcott y Hort, padres del texto crítico basado sobre todo en el sinaítico y el vaticano, era gente que consideraba que los evangélicos eran unos pervertidos por creer en la autoridad de la Biblia
y consideraban que era necesario que el clero inglés no sea obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. En segundo lugar, tanto Westcott como Hort negaban la divinidad de Cristo. Escribiendo precisamente sobre Juan 1.1, donde Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, o en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Westcott escribe: la preexistencia del verbo no es afirmada de manera clara. Pues si diciendo que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, no se afirmaba la preexistencia del verbo de manera clara, sería para preguntarle a Westcott qué efectivamente habría que decir en relación a qué demostraría la preexistencia del verbo. De hecho, tanto a Westcott como a Hort les incomodaban mucho los pasajes de la Biblia donde se hablaba de la divinidad y del señorío de Cristo. Por ejemplo, al referirse al texto de 1 de Pedro 1.3, donde Jesús es llamado Señor, Kyrios, Hort escribió lo siguiente: en todo este uso primitivo, Kyrios probablemente no representa Adón, es decir, Señor dirigido a Dios en el Antiguo Testamento, sino el cercano equivalente arameo mar, en ocasiones aplicado a los maestros por los discípulos. Era molesto que Pedro llamara Señor a Jesús, pero de ahí no había que deducir que Pedro creyera en la divinidad de Cristo. Se dirigía a él como Señor, pues se supone que igual que los discípulos se dirigen a un rabino. Al comentar Apocalipsis, Hort, al que le molestaba mucho la idea de la divinidad de Cristo, igual que a Westcott, señala, hablando de Apocalipsis y hablando de Cristo, que Cristo no puede ser el alfa y la omega. Aceptar que Cristo es el alfa y la omega implica aceptar su divinidad, y por supuesto Hort no lo iba a admitir jamás. Y dice lo siguiente: toda la analogía bíblica está en contra de la atribución de Kyrios Jotheos, es decir, del Señor Dios, con o sin Pantocrator, es decir, todopoderoso, a Cristo. Bueno, pues realmente no es verdad. La Biblia en multitud de ocasiones llama a Cristo tanto Kyrios, Señor, como Jotheos, Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16, uno de los textos que ellos suprimieron, igual que en 1 Corintios 15, donde dice que el segundo hombre es el Señor, otro de los textos, qué casualidad, suprimido por Westcott y Hort. Es más, en su comentario a Apocalipsis, este personaje además cita Apocalipsis 3:14, donde se dice que Cristo es el principio de la creación por Dios, en el sentido, exactamente igual que lo haría un testigo de Jehová, de que Cristo no puede ser Dios y es un ser creado. Dice así: las palabras, sin duda, pueden tener el significado arriano de primera cosa creada. De manera que, dado que Westcott y Hort en ningún momento podían aceptar la divinidad de Cristo, ¿a alguien le extraña que el texto crítico omita pasajes donde aparece claramente el hecho de que Cristo es Dios y Cristo es Señor? Westcott, por cierto, en sus últimos años, en esa insistencia por torcer los textos de la Biblia que afirman claramente la divinidad de Cristo, llegó a decir lo siguiente, hablando de Cristo: nunca habla de sí mismo directamente como Dios, sino que la finalidad de su revelación fue llevar a los hombres a que vieran a Dios en él. Cristo no era Dios, nunca dijo que fuera Dios, en todo caso en él verían a Dios. No solamente es que no creían en la infalibilidad, en la inerrancia de las Escrituras, eso lo creían unos evangélicos a los que denominan por eso pervertidos. No solo es que no creían en la divinidad de Cristo, es que además no creían en la resurrección corporal de Cristo.
Comentando el texto de Juan 2:19, en el que Jesús anuncia cómo en 3 días Él levantaría su cuerpo en la resurrección, y Juan añade que los apóstoles, después de la resurrección, recordaron aquel texto y comprendieron lo que había dicho Jesús. Bueno, pues en contra de lo que dice Juan 2:19, Westcott escribió: la resurrección de Cristo fue el que el templo se levantara de nuevo, la completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres, perpetuado en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Según Westcott, y a pesar de lo que dice con toda claridad el Evangelio de Juan, Jesús no habló de su resurrección. De lo que habló es de que la Iglesia se levantaría después de su muerte, pero no de que Él resucitaría. El problema es que, como dice Juan 2:22, los discípulos comprendieron que la profecía de Jesús se había cumplido no por la Iglesia, sino cuando resucitó de entre los muertos. Y esto es algo verdaderamente clarísimo. No solamente es que negaban la resurrección, es que además estaban convencidos de que el cuerpo de Cristo se había disuelto, puesto que no había resucitado. Westcott decía efectivamente que el cuerpo de Jesús se había disuelto terrenalmente. Y decía: la vida de Cristo no fue sin fin o eterna solo, fue esencialmente indisoluble, aunque la forma de su manifestación fue cambiada y en un sentido terrenal murió. Sin embargo, su vida permaneció sin cambio, incluso a través de su disolución terrena. Al parecer, Westcott y Hort no creían la afirmación contenida en Hechos 2, 22, 38, por Pedro, citando la profecía del Salmo 16, de que el cuerpo del Mesías no vería la corrupción y no vería la disolución. No, Westcott estaba convencido de que la vida de Jesús había seguido de alguna manera, pero, por supuesto, claro que su cuerpo se había disuelto y se había corrompido. No había existido esa resurrección, porque la resurrección era que se levantaría la Iglesia, que era su cuerpo. No solamente es que negaban la inerrancia de las Escrituras, no solamente es que negaban el hecho de que Jesús fuera Dios. No solamente es que negaban la resurrección de Jesús, es que aborrecían de todo corazón la doctrina de la expiación. En 1856, Hort, criticando un libro que había escrito un teólogo inglés llamado Campbell sobre la expiación, comentaba: desgraciadamente no conoce nada salvo la teología protestante. Campbell era odioso porque la interpretación que daba de la expiación es la que aparece en la Biblia y eso era intolerable. Pero fíjense la afirmación que el 16 de noviembre de 1849 señala en una carta en la que expresa el horror que le produce la doctrina de la expiación. Dice así: finalmente, las misteriosas palabras de San Pablo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. He trabajado tan a fondo en vano para aprender en cierta medida lo que es esta idea, que espero que profundizarás y ampliarás las nociones que ya me has dado. Soy bastante consciente de que en lo que he escrito he pronunciado solo unas pocas objeciones a la creencia corriente, pero así tiene que ser. El lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando escucho que se afirma la noción popular. Ahora, ¿qué tipo de creyente bíblico sería alguien que cuando se encuentra con esa afirmación gloriosa de la Escritura, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, y comprende la enorme grandeza del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y capta, aunque sea mínimamente, lo que significó el que se derramara la sangre de Cristo en sacrificio expiatorio, en vez de dar gracias a Dios por ello, se encuentra en una situación que, como dice él,
El lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando lo escucho. ¿Qué tipo de personaje era Hort para que en él se produjera un arrebato de horror sobrecogedor cuando escuchaba la doctrina de la expiación? No solamente es que no creían en la inerrancia de las Escrituras, no solamente es que negaban la resurrección y la divinidad de Cristo, no solamente es que les horrorizaba la doctrina de la expiación, es que además se sentían muy cercanos a manifestaciones católicas y muy opuestos a la teología evangélica. En 1848, tras despotricar contra lo que denominaba el fanatismo de los bibliólatras, es decir, aquellos que creían que la Biblia estaba inspirada por Dios, Hort señaló: el puro punto de vista romano me parece más cercano y más plausible a la hora de conducir a la verdad que el evangélico. Y añadió: el protestantismo es sólo un paréntesis temporal. Y por si a alguien le quedaba dudas, en esta correspondencia siniestra entre Westcott y Hort, remataba de la siguiente manera: las doctrinas positivas de los evangélicos me parecen pervertidas, además de carentes de verdad. Existen, me temo, diferencias muy serias entre nosotros sobre el tema de la autoridad y especialmente de la autoridad de la Biblia. No les extraña a ustedes que gente que negaba la divinidad de Cristo, que negaba la autoridad de las Escrituras, que negaba la resurrección y que, por supuesto, sentía un horror inenarrable ante la doctrina de la expiación, pues, hombre, se sintieran mejor en el ámbito católico, que no hace ese énfasis en la autoridad de las Escrituras, y que, por ejemplo, en 1865, Westcott hablara de las apariciones supuestas de la Virgen en La Salette y insistiera en que eran manifestaciones de Dios. Las definió de la siguiente manera: Dios revelándose ahora no de una forma, sino de muchas. Bueno, y uno dirá, realmente esta gente, en términos teológicos, era verdaderamente inaceptable. En términos teológicos no había una verdad bíblica importante que no solamente no despreciaran y negaran, sino que incluso les produjera un horror tremendo. Y el caso de la expiación, a uno no le debería de sorprender que desaparezcan pasajes donde se habla de la sangre de Cristo y cosa parecida, porque eso les provocaba un indescriptible horror. Pero es que Westcott y Hort no solamente tenían una teología totalmente opuesta a las enseñanzas más importantes de la Escritura. Es que, en segundo lugar, Westcott y Hort formaban parte de una conspiración de carácter ocultista. Y de nuevo, permítanme que lo documente en las mismas palabras de Westcott y Hort. En 1840, Westcott ya había comenzado a manifestar un notable interés por el mormonismo, se había procurado el Libro de Mormón y lo estaba estudiando. La idea de una revelación que viniera por ahí, fuera de la Virgen de la Salette o fuera del Libro de Mormón, era algo que les atraía. Ya la revelación de las Escrituras era otro cantar. 2 años después de empezar a estudiar el Libro de Mormón, Westcott acudía a hechiceros. Y él mismo lo cuenta en una de sus cartas y dice lo siguiente: por la tarde voy con Tom al brujo, pero no se atreve a actuar delante de nosotros. Uno quisiera saber qué era lo que querían Westcott y sus amigos que hiciera el brujo Tom, pero lo cierto es que el brujo por alguna razón no estaba para estas historias. No es extraño que con esta visión espiritual, en 1845, Westcott, Hort y un tercer personaje que se llamaba Benson fundaron un grupo ocultista y secreto al que denominaron el Club Hermes.
El nombre no deja de ser significativo. Hermes era un dios de la mitología griega al que generalmente se asocia con la revelación de prácticas ocultas, pero Hermes también es una de las denominaciones que recibe Satanás en círculos ocultistas. De hecho, la ocultista rusa Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, en su libro La doctrina secreta, por cierto contemporánea de Westcott y Hort, dice lo siguiente: Satanás o Hermes son completamente el mismo. Él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente, idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia, el autor de la adoración de la serpiente. Vaya círculo el que fundaron Westcott y Hort, cuyo nombre era el Círculo Hermes. Por cierto, círculo en el que daban charlas y conferencias, en su mayor parte relacionadas con aspectos espirituales del paganismo. Pero acababan de empezar, no crean ustedes que la cosa se queda aquí. En 1851, Westcott, Hort y Benson dieron un paso más en su carrera ocultista y fundaron The Ghastly Guild, que sería algo así como el gremio fantasmal o el sindicato fantasmal. Es bastante curioso que en la carta en la que Hort señala la fundación de este gremio fantasmal, dice que su finalidad era la investigación de los fantasmas y de todas las apariciones y efectos sobrenaturales, estando dispuestos a creer que tales cosas realmente existen. Y fíjense, porque esta carta es muy importante. Al mismo tiempo que Hort señala que van a investigar los fantasmas, los efectos sobrenaturales, porque esas cosas realmente existen, en esa misma carta califica al Textus Receptus como villano y dice que desea acabar con él. Significativo, ¿eh? La carta es verdaderamente importante. En ese mismo año de 1851, en que Hort señala lo maravilloso que es ese círculo, ese gremio fantasmal que han creado, donde van a estudiar las apariciones de fantasmas, etcétera, y donde dice que hay que acabar con ese maldito Textus Receptus. En ese mismo año, Westcott fue ordenado ministro de la Iglesia Anglicana. Y en paralelo, Hort entró en una sociedad ocultista denominada los Apóstoles. Tiempo después de esto, el hijo de Hort escribiría sobre este episodio. En junio, se afilió a la misteriosa Compañía de los Apóstoles. Fue el principal responsable del juramento que liga a los miembros a una conspiración de silencio. Es verdaderamente impresionante. En 1852, y fíjense en la carrera piadosa de Westcott y Hort, mientras repartía, junto con Hort, literatura del gremio fantasmal, Westcott realizaba la siguiente afirmación en relación con el Textus Receptus y con las traducciones de la Biblia que se basaban en el Textus Receptus. Estoy sumamente ansioso por proporcionar algo que pueda reemplazarlos. Gente ejemplar, estos Westcott y Hort. En primer lugar, hemos visto cómo su teología no podía ser más viciosa y antibíblica. En segundo lugar, eran ocultistas. Pero en tercer lugar, y me voy a detener en esto en los próximos minutos, Westcott y Hort pretendían destruir la presencia del texto mayoritario y sustituirlo por un texto alterado del Nuevo Testamento que encajara con su teología liberal y ocultista. Durante el año 52, en que ha quedado la constancia escrita, documental, de que estaba ansioso por encontrar algo que pudiera sacar de en medio al texto mayoritario del Nuevo Testamento y a las traducciones que se basaban en ello, durante el resto del año 52 fueron madurando esos planes. Y en el año 1853, Hort empezó a prepararse para ser ordenado también
en el seno de la Iglesia anglicana, y en esa época es cuando terminan de perfilar el plan cuya finalidad es eliminar el texto mayoritario del Nuevo Testamento. Dejó constancia en una de sus cartas donde dice lo siguiente: fue durante estas semanas con Mr. Westcott, que había venido a ver a Umberslake, cuando se llegó al primer acuerdo definitivo del plan para una revisión conjunta del Testamento griego. No le resultó difícil encontrar a un editor. Era un personaje que se llamaba Daniel Macmillan, que por supuesto dijo que estaba dispuesto a elaborarlo, y el texto de Westcott y Hort lo elaboraron Westcott, Hort y Lightfoot, que era otro teólogo liberal. Pero por supuesto, tanto Westcott como Hort sabían que ese texto no tenía una base textual. Sabían que el Sinaítico y el Vaticano eran textos corruptos. Sabían que los críticos textuales les iban a saltar al cuello en cuanto a que aquello saliera. Y por lo tanto, ese proyecto había que mantenerlo en secreto. Como indicó Hort, cito a Hort, llegamos a una comprensión definida y positiva acerca de nuestro texto griego y de sus detalles. No deseamos todavía que se hable acerca de él, pero vamos a trabajar inmediatamente y esperamos haberlo concluido en poco más de un año. Esto es algo tremendo, porque para el año 1858 Westcott se había convertido en un predicador de éxito dentro de la Iglesia anglicana. En ese mismo año, Hort escribía lo siguiente: actualmente muchos hombres ortodoxos, pero racionales, están siendo modelados sin saberlo por influencias que con seguridad darán buen fruto a su debido tiempo si se permite que el proceso discurra con tranquilidad. Pero temo que una crisis prematura devuelva asustados a muchos al tradicionalismo más claro. Amigo Westcott, lo estamos haciendo muy bien. Gente que es teológicamente conservadora la estamos manejando, manipulando, modelando como tenemos que modelarla. Pero tenemos que hacer esto de manera inteligente, sabia, tranquila, porque si forzamos las cosas demasiado, se van a asustar y van a volver al tradicionalismo más claro. Es notable, ¿eh? En 1871, Westcott, Hort y Lightfoot, que eran los responsables de ese Nuevo Testamento griego que elaboraban en secreto, fueron invitados a formar parte del comité que iba a revisar el Nuevo Testamento en inglés. Lo que escribe Hort, Westcott y Hort, es bastante claro, lo que escribe Hort. Y dice lo siguiente: Westcott cree que debemos aprovechar la oportunidad especialmente puesto que nosotros tres estamos en la lista. Los tres de la lista debieron de sentirse muy contentos por lo bien que iban sus planes, y en 1872 dieron un paso más dentro de su camino ocultista y fundaron el Club Eranus. En 1861 se publicó tanto la revisión inglesa del Nuevo Testamento, la Revised Version, como el Nuevo Testamento griego. Es algo que había llegado al final de los planes. Y, por supuesto, esto significó que se dejaba de editar, en el caso de las sociedades bíblicas, el Nuevo Testamento griego mayoritario. No vayan ustedes a creer que, de todas formas, disfrutaron mucho de su éxito. En el caso de Hort, murió de manera prematura poco después y, además, en una situación que todavía está por terminar de esclarecerse. En el caso de Westcott, se dedicó a comerciar con la promoción del consumo de cerveza y acabó alcohólico. Quizá no fuera un final tan extraño la muerte prematura de uno y el alcoholismo final del otro. Pero, desde luego, el texto de Westcott y Hort tuvo un éxito tremendo. Como les mostraba hace un rato, de ese texto de Westcott y Hort surgió Nestlé junto con Tischendorf, que era el sinaítico, y a partir de Nestlé vino todo lo demás. Y en las sociedades bíblicas no pensaron en algún momento
que, puesto que hubo gente que escribió libros sobre el texto de Westcott y Hort desde una perspectiva científica, mostrando que era absolutamente intolerable mantener eso, había que volver al textus receptus, al texto mayoritario, como la base del Nuevo Testamento griego, de las sociedades bíblicas y de las traducciones. Sí, efectivamente, hubo quien lo pensó. Lo pensó Bruce Metzger. Y ustedes dirán quién es Bruce Metzger, cuyas memorias sus recuerdos de un octogenario, que es el nombre del título de sus memorias, cuenta cómo se llevó a cabo el siguiente Nuevo Testamento griego. Bruce Metzger era un ultraliberal desde muchos puntos de vista, pero era un personaje de una enorme competencia como filólogo. Se puede ser un gran filólogo y un liberal, igual que uno puede ser un gran pintor y pintar maldades. No son cosas que necesariamente estén reñidas. Pero Bruce Metzger cuenta en sus memorias, en los recuerdos de un octogenario, en la página 61, para ser más exactos, cómo la conclusión a la que llegaron los lingüistas de las sociedades bíblicas, incluido él, que era un liberal, como lo era también Kurt Aland, era que había que volver a utilizar el texto mayoritario. ¿Y por qué había que volver a utilizar el texto mayoritario después de la hazaña de Westcott y Hort? Bueno, pues da una razón aquí que es verdaderamente tremenda. Y es que, como dice aquí, la gran mayoría de los manuscritos griegos concuerdan con el textus receptus. De modo que esos que hablan de los nuevos manuscritos que se han descubierto, que permiten quitar 1 Juan 5:7 y 1 Timoteo 3:16 y el final de Marcos, etc., o son ignorantes o son embusteros. Porque Bruce Metzger, que era un liberal y su teología era penosa, pero era un sabio en términos lingüísticos, reconoce en la página 61 de sus memorias que pensaron en utilizar el textus receptus porque la mayoría, la gran mayoría, the great majority of Greek manuscripts, la gran mayoría de los manuscritos griegos agree with the textus receptus. Están de acuerdo, coinciden, concuerdan con el texto recepto. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues también lo cuenta Bruce Metzger, porque fueron a ver a Kurt Aland y en un momento determinado, cuando fueron a ver a Kurt Aland, que vivía en la Alemania comunista, Kurt Aland les dijo: no utilicéis el texto mayoritario, sino utilizar el texto de Westcott y Hort. Y en la página 69 de las memorias de Bruce Metzger se dice que el comité de los 5 eruditos llevó a cabo su trabajo sobre la base de la edición del Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. Esto no lo invento yo. Esto lo cuenta el propio Bruce Metzger, que fue uno de los protagonistas, en la página 68 de sus memorias. En sucesivas ediciones de ese texto siguió entrando gente ejemplar. Por ejemplo, acabó entrando el cardenal católico y masón, por cierto, Carlo Maria Martini. Y, por supuesto, después de este proceso de infiltración ocultista y liberal, surge ese texto crítico que algunos adoran sin saber lo que están adorando y que es la base de las traducciones modernas de la Biblia. Y alguno dirá: bueno, pero la gente que forma parte, por ejemplo, del comité de la nueva versión internacional, que no sabemos quién es, pero hay gente de todas las denominaciones, será gente de buena fe, será gente bíblica, será gente asentada en la palabra. Puede que haya algunos, pero permítanme que les dé algunos datos para ir concluyendo esta exposición y no aburrirlos más. La nueva versión internacional, y esto es, me parece que bastante importante, cuando apareció en inglés con gran bombo y platillo y pompa, tenía como directora de estilo
en inglés, a una mujer que se llamaba Virginia Ramey Mollenkott. ¿Y quién era Virginia Ramey Mollenkott? Que creo que tenemos una foto para que la puedan ver ustedes y contemplen al personaje. ¿Quién era Virginia Ramey Mollenkott? Bueno, pues Virginia Ramey Mollenkott era una lesbiana de teología liberal. En su página web, por ejemplo, comentaba que había dado ampliamente conferencias sobre los derechos de las lesbianas, los gays y los bisexuales y que había estado activa en la causa transgénero escribiendo un libro que se llamaba Omnigender, que sería algo así como omnigénero. Y además era coautora de un libro titulado Transgender Journeys, es decir, viajes transgénero. La directora de estilo de la Nueva Versión Internacional en inglés, por cierto, después de ser lesbiana toda la vida, y todo el mundo sabía que era lesbiana, al final de su vida decidió ser transgénero y supuestamente ya transformarse en un hombre. Seguramente su código de ADN no lo aceptó y sus cromosomas seguían diciendo que era una mujer, pero era ya en la parte final de su vida, murió en el año 2020, ya se presentaba como transgénero. Da una gran tranquilidad de conciencia saber que una versión de la Biblia tiene como directora de estilo a una lesbiana confesa y militante que acabó sus últimos días como transgénero. Una inmensa tranquilidad de conciencia. Y alguno dirá, bueno, pero era a fin de cuentas la directora de estilo. No, no solo la directora de estilo. El director de la traducción del Antiguo Testamento en la Nueva Versión Internacional era Martin Boustra. Y Martin Boustra no es que fuera homosexual, es que hacía campaña por el lobby gay. Y era el presidente del Comité de Traducción del Antiguo Testamento de la Nueva Versión Internacional en inglés. De hecho, Boustra, que murió a inicios de los años 90, participaba en distintas organizaciones que pretendían que se aceptara la homosexualidad dentro de las iglesias evangélicas y hizo todo lo posible para que las referencias a la homosexualidad, al menos en el Antiguo Testamento, en la Nueva Versión Internacional, quedaran aguadas y diluidas. Y en un momento determinado consiguió que su denominación, que bochornosamente se denominaba Iglesia Reformada, en el año 79 aceptara que las relaciones homosexuales eran correctas en ciertos casos y condiciones. El director del Comité de Traducción del Antiguo Testamento de la Nueva Versión Internacional. Y alguno dirá, bueno, pero eso entre los hispanos no puede suceder. ¿No puede suceder? ¿De verdad? El director de la nueva revisión de la Nueva Versión Internacional en español es Samuel Pagán. Personalmente, yo tengo profundísimas dudas sobre la competencia lingüística de Samuel Pagán. Bueno, no sé si tengo profundas dudas o la certeza de que carece de esa competencia, pero eso es secundario. Es casi secundario. Samuel Pagán es un liberal teológico. En su libro Los libros proféticos del Antiguo Testamento, publicado por la editorial CLIE, se van a enterar ustedes de que Moisés no escribió el Pentateuco. Y en una exposición paupérrima de la hipótesis documentaria, porque incluso para ser hereje hay gente con cierto talento y cierta capacidad y hay gente que copia de una manera muy pobre. Pagán es una persona que copia de manera pobre. Nos enteramos de que los libros de Moisés, en este libro de Pentateuco, los libros de Moisés no los escribió Moisés, sino que se escribieron en un periodo de tiempo que va más o menos desde la monarquía del rey David hasta el regreso del exilio. Hipótesis documentaria más que refutada desde el siglo XIX, pero que los liberales siguen repitiendo. El problema no es que esto es un disparate en términos históricos, arqueológicos y escriturales. Es que esto equivale a decir que Jesús era un ignorante o un embustero. Y cuando atribuía lo que aparece en el Pentateuco a Moisés, Jesús solo quedaba como un ignorante que nunca leyó a Samuel Pagán y
o era un embustero, y lo mismo se podría decir de sus apóstoles. Esto lo vuelve a repetir Samuel Pagán en otro libro, también publicado por la editorial CLIE, que se llama Los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y aquí el director de la nueva versión internacional en español nos informa de que Isaías no escribió Isaías, Daniel no escribió Daniel y Zacarías, por supuesto, no escribió Zacarías. De manera que cuando Jesús, predicando en el templo de Jerusalén en la primavera del año 30, hizo una referencia a lo que dijo Daniel, Jesús solamente demostraba que era un ignorante o era un embustero, porque Daniel eso no lo dijo nunca. Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo por un autor anónimo. Y de nuevo Pagán repite la sucia teología liberal. Ahora, voy a concluir y me gustaría recapitular esto. Cuando ustedes compran una edición de la Biblia, del Nuevo Testamento, ustedes se van a encontrar con dos tipos de traducciones. Unas traducciones se basan en el texto mayoritario, texto bizantino, textus receptus, como lo quieran denominar. Otras se basan en eso que se llama el texto crítico, que por cierto no existe, no hay un solo manuscrito que contenga el texto crítico. El texto crítico es un cortapega de distintos manuscritos sobre la base, sobre todo, del Sinaítico y el Vaticano, aunque vaya en contra de la inmensa mayoría del testimonio documental que tenemos. Las ediciones que se basan en el texto crítico se basan en un texto inaceptable científicamente porque su base es sobre todo el Sinaítico y el Vaticano, que son tardíos, corruptos e incluso se contradicen entre sí. Y que, para colmo, fueron editados por dos ocultistas que aborrecían totalmente doctrinas como la divinidad de Cristo, la expiación o la inerrancia de las Escrituras, y que han ido pasando por otros autores liberales, en algunos casos hasta partidarios de la ideología de género, para llegar a ese resultado final. Esa es una de las partes de las versiones de la Biblia que tienen. En el otro lado, ustedes tienen versiones del Nuevo Testamento que se basan en el texto mayoritario, más del 95% de los manuscritos, en el texto más antiguo, porque podemos ver cómo se cita de ese texto en las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento, ya en el siglo II, y en autores de los primeros siglos del cristianismo, de los siglos II, III, etcétera, etcétera, y además relacionado con gente que respetaba, amaba y obedecía la palabra de Dios y a su autor. ¿Con cuál de los dos se van a quedar? Porque creo que la diferencia es muy clara y muy evidente. Y esto no es algo meramente especulativo. Aquí nos encontramos con hechos documentados, con hechos sólidos y con hechos que sobre todo son testarudos. Y la respuesta final, en cuanto a lo que van a decidir, esa ya es una cuestión suya. Muchas gracias, que Dios los bendiga y si tienen alguna pregunta, muy gustosamente intentaré responderla. Hemos registrado una gran cantidad de preguntas, hermano César. Entonces, vamos a... Me sorprende, sinceramente. Vamos a ir poniéndolas en conocimiento en forma alternada con el pastor Jimmy Rubilar. Y va a partir entonces, hermano Jimmy, haciendo la primera pregunta. ¿Hay alguna explicación para que el Nestlé Aland haya sido aceptado y monopolizado en trabajo de traducción bíblica desde la posguerra hasta hoy, incluso por adherentes a la Declaración de Chicago, siendo el Nestlé Aland un texto tan corrupto? Hay una razón. En algunos casos, obviamente, la ignorancia. Es que la ignorancia histórica acaba pagando un tributo muy grande. Y lamentablemente yo tengo que decir que mucha gente en un momento determinado, que se supone que es gente competente,
pues a lo mejor conoce bien el griego y conoce bien el hebreo y hasta puede traducir las partes en arameo del Antiguo Testamento, pero su conocimiento de la historia es nulo. Es nulo, no tiene ni idea ni de la historia de los manuscritos, ni de cómo se ha llegado al texto de Nestlé Aland, ni cosa parecida. El Nestlé Aland es el Nestlé, que es el Westcott y Hort y el Tischendorf, y él mismo lo decía y su hijo lo decía, y Aland era otro liberal. Y como cuenta Bruce Metzger, no lo cuento yo, lo cuenta Bruce Metzger en sus memorias. Nosotros queríamos ir con el texto mayoritario porque es el de la inmensa mayoría de los textos del Nuevo Testamento. Y cuando fuimos a ver a Kurt Aland, a la Alemania comunista, Kurt Aland nos dijo, no, hay que ir con Westcott y Hort. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos con Westcott y Hort, y hasta aquí hemos llegado. Claro, vamos a ver. Cualquiera que en estos momentos vaya a la traducción de un texto literario, no estoy hablando bíblico, literario, sabe que es muy importante saber de qué edición traduces. Tú vas, por ejemplo, al Priestuplenie y Nakasonije de Dostoyevsky, al Crimen y Castigo, y te aparece inmediatamente, hemos utilizado la edición tal de sus obras en ruso, etcétera, etcétera. Tú vas a la Guerra de las Galias, a una traducción del latín, y si es una traducción seria te dice hemos utilizado sobre todo esto, esto y esto. La gran vergüenza de esta situación es que de pronto a alguien le llaman y le dicen queremos que traduzca usted Romanos. ¿Y qué texto me va a dar? El Nestlé Aland. Ah, bueno, pues démelo que lo traduzco. Claro, el resultado es este. Pero ¿cuál es la segunda consecuencia de esto? Porque aquí no estamos hablando solo de los textos y de que uno sea más exacto o menos exacto, porque estamos traduciendo la Divina Comedia de Dante. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y el problema es que en el primer nivel tú cuestionas el texto de la palabra de Dios. Mire, el mensaje que nosotros le estamos lanzando es que el texto de la palabra de Dios no es tan seguro. El nuestro es el bueno. Y el que durante siglos han tenido los cristianos, ese estaba manipulado, añadía cosas, decía que Dios se había manifestado en carne, etc. Todo eso es falso. Primer paso. Segundo paso. Desconfiamos del contenido de la palabra de Dios. No se crea usted que Moisés escribió el Pentateuco. Lo dijo Jesús. Bueno, pero es que Jesús se adaptaba a su tiempo. Jesús no se adaptó jamás a su tiempo y cualquiera que lea el capítulo 23 de Mateo sabe que Jesús no se adaptó a su tiempo, sino todo lo contrario. Y lo acabaron crucificando porque no se adaptaba a su tiempo. De manera que no atribuye a usted, a mi Señor, algo que es indigno y que seguramente a usted le caracteriza, pero desde luego no caracterizaba al Hijo de Dios. Pero usted ya ha introducido la duda. Y efectivamente esa generación que sale de los seminarios, de las facultades, de las escuelas bíblicas, tiene la idea de que efectivamente, pues sí, el Pentateuco ya no lo escribió Moisés, Daniel no lo escribió Daniel, buena parte de Isaías no la escribió Isaías. Tercer paso, puesto que el texto bíblico no es seguro, puesto que ni siquiera es seguro quién escribió los distintos libros de la Biblia, ¿por qué tenemos que aceptar sus enseñanzas? Por ejemplo, ¿por qué vamos a decir que la homosexualidad está mal? Si en realidad lo que quiere el mundo en estos momentos es que digamos que la homosexualidad es un derecho que tenemos que reconocer. Bien, ese es el tercer paso y cuando llegas ahí se produce la muerte de la Iglesia o se produce la muerte de la denominación. Y el que no vea esto es que sinceramente no sabe el mundo en el que vive. Pero ellos sí lo saben. Y cuando uno analice las cartas de Westcott y Hort se da cuenta de que ellos eran, como suele pasar con los hijos de las tinieblas, mucho más sagaces que los hijos de la luz. Siguiente pregunta. Muchas gracias. ¿Por qué hoy se ve un ataque tan fuerte hacia la divinidad de Jesús? Algunas editoriales, incluyendo al famoso Alfonso Ropero, están en esta línea. Bueno, vamos a ver, Alfonso Ropero es un ejemplo de lo peor a lo que puede descender una persona que dice que es evangélica. Alfonso Ropero es un contribuyente en todos los números de una página web que se llama Lupa Protestante, que se edita en España, que es una defensora de los supuestos derechos de los homosexuales y que sostiene cosas peores.
Miren, no es que yo lo diga, vayan ustedes a Lupa Protestante y se encontrarán ustedes artículos defendiendo la homosexualidad, entre otras cosas porque algunos de los clérigos que escriben ahí son homosexuales y algunos se ha casado con otro hombre. Van a encontrar defensa de posiciones que niegan la inerrancia de las Escrituras y, por supuesto, van a encontrar a Ropero, que está totalmente en esa línea. Y Ropero ha ido en un proceso de degeneración espiritual creciente durante las últimas décadas que a mí me parece lamentabilísimo. Ropero hace poco estaba diciendo que no se podía creer en la historicidad del inicio del Génesis, que no pudieron ser personajes históricos los primeros personajes de Génesis, y lo decía con toda la tranquilidad del mundo. Ropero, que sigue siendo el director literario de CLIE, ha publicado libros bajo su propia responsabilidad abogando por interpretaciones homosexualistas de la Biblia. CLIE publicó en su día un libro de Tom Hanks, que fue antiguo misionero, que luego se descubrió como homosexual, que se llamaba El Evangelio de los Marginados, donde se sostiene que el apóstol Juan era el novio y amante de Jesús. Y donde se dice que cuando Jesús curó al siervo del centurión, estaba curando al amante homosexual del centurión y por lo tanto bendecía las relaciones homosexuales, entre otras muchas cosas que dice ese libro. Y Ropero ha editado en CLIE un libro de Máximo García sobre la Biblia, donde se insiste en que la Biblia, mucho de lo que dice es mentira y además es brutal y es sanguinario y es repugnante. De manera que Ropero es un ejemplo, uno de los más destacados, de la degeneración terrible a que está llegando ciertos sectores del mundo evangélico. Y su diccionario de CLIE, su diccionario bíblico, que incluía artículos defendiendo la homosexualidad y sosteniendo estos puntos de vista, son un ejemplo de dónde se llega cuando se empieza cuestionando la autoridad de las Escrituras. Razón por la cual, como decía muy bien Westcott y Hort, tenemos que conseguir que el clero inglés deje de creer en la inerrancia de las Escrituras, porque en cuanto que deje de creer en la inerrancia de las Escrituras, ya hemos hundido la Iglesia anglicana. Y no se equivocaban. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. De modo que yo contemplo con enorme dolor lo que ha pasado con Ropero, pero bueno, Ropero está ahí. Luego ya sus posiciones políticas me importan menos. Es un enamorado del chavismo y de Evo Morales y todas estas cosas. En fin, eso casi hasta me parece de escasísima importancia comparado con la teología que está impulsando desde una editorial como CLIE o comparado con lo que él escribe en Lupa Protestante. Insisto, no lo digo yo, vayan ustedes a Lupa Protestante y vean hasta qué punto ha llegado la degeneración evangélica en ciertos círculos. Muchas gracias. Por favor, mencione lugares en que están guardados los manuscritos muy antiguos a que se ha referido. No, vamos a ver. Tendría que dar un curso sobre eso. Vamos a ver, el papiro John Ryland está en la biblioteca Ryland, el papiro Tide también está situado en Inglaterra y además ha sido objeto de estudio, y en el caso de los papiros de Marcos están en el Santuario del Libro en Jerusalén. Pero los manuscritos del Nuevo Testamento, vamos a ver, estamos hablando en números redondos de 5.000 manuscritos, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente en empezar a detallarlos, pero ya se pueden ustedes hacer idea que no están todos reunidos en la bóveda acorazada de un banco, sino que por regla general son manuscritos que siempre han estado en museos, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí, esa es una de las grandes ventajas del tiempo en el que vivimos. En muchos casos son de acceso a través de Internet. Es decir, por ejemplo, si uno ahora quiere ver los manuscritos del Mar Muerto, puede verlos todos por Internet. Y puede leerlos, y el Internet te permite además ampliar la imagen para que la leas mejor, etcétera, y pasa con buena parte de los manuscritos. Pero vamos, no tengo problema en dar un curso, supongo que del orden de 30 horas, sobre las familias de manuscritos y todo esto. No sé si sería muy útil, pero seguramente sería entretenido.
Muchas gracias. Respecto al texto vaticano del siglo IV, ¿hay referencias de qué texto usaba el Vaticano antes de aquella época? O, preguntado de otra manera, ¿en qué parte de la historia se perdió el Vaticano? Pues seguramente el Vaticano se perdió muy pronto, ¿no? Vamos a ver. Voy a intentar ser breve con esto. Para aquellos que crean que el hombre de pecado, que ya existía en el siglo I y que era retenido, pero que ya existía y se iría manifestando después, para aquellos como los reformadores que pensaban que ese hombre de pecado era el papado y que en el momento en el que desapareció el Imperio Romano el papado pudo salir con todo su esplendor, evidentemente el Vaticano se perdió, pero en el siglo IV y ya existía ahí oculto y retenido en la época en que Pablo escribió a los tesalonicenses. Para los que tengan otra interpretación escatológica de lo que Pablo escribió, pues evidentemente la corrupción es evidente en el siglo IV. Y hay un texto que yo suelo mencionar con frecuencia al hablar de este tema, que además a mí me parece muy interesante. Lo suelo mencionar con frecuencia porque me parece que es el típico texto que es muy revelador de la corrupción que se produce de manera muy temprana en el cristianismo y que tiene como gran protagonista a la Iglesia Católica, y es un texto del cardenal Newman. Y, si me permiten, les voy a leer el texto de Newman porque esta es una de las ventajas de estar en casa con una conferencia de Zoom, y es que puedes tranquilamente leer un texto porque lo tienes a mano, que es algo que no puedes hacer si hubiera estado dando esta conferencia en una iglesia. Pero el cardenal Newman escribía lo siguiente: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Estas son las palabras del cardenal Newman. Y señala el inicio del siglo IV. No tengo mucho que discutir y además acepto que las imágenes todavía vinieron más tarde del siglo IV. Era algo tan odioso la idea de pensar en el culto a las imágenes que necesitaron más tiempo para imponerlas. Y en ese sentido, volviendo a la cuestión de qué texto se utilizaba, pues fundamentalmente la Iglesia Católica utilizaba un texto latino que partía sustancialmente del texto mayoritario. El texto sinaítico es algo que aparece en el siglo XIX y que fue muy cuestionado. De hecho, si aceptamos que el sinaítico es auténtico, que es algo ahora mismo muy controvertido, pero vamos a aceptar que fuera auténtico, y aceptamos el Vaticano, la opinión de muchos autores, y yo creo que es muy posible que sea así, es que se trata de textos relacionados con la herejía arriana y que se han conservado de esa manera fundamentalmente porque no se usaron. Voy a intentar explicar esto con un ejemplo, creo que lo van a entender. Si ustedes tienen varias ediciones de la Biblia en su casa,
¿Cuál es la edición que está más gastada? ¿La peor? No, la más gastada es la mejor y es la que utilizan habitualmente. ¿Qué ediciones de la Biblia están nuevecitas? Las versiones católicas y la de los Testigos de Jehová. ¿Porque cuidan mejor la versión de los Testigos de Jehová? No, porque la tienen ahí como libro de consulta o de referencia para ver cómo han traducido cierto texto sobre la divinidad de Cristo los Testigos de Jehová, pero no lo usan, porque saben que esa es una auténtica farsa, por cierto, basada en Westcott y Hort directamente. Y lo mismo sucede con otras Biblias. La Biblia más gastada es la que utilizan habitualmente. ¿Qué pasa con los manuscritos? Pues hombre, que esos manuscritos unciales que se han conservado mejor, como el Vaticano, es porque muy posiblemente era una versión adulterada de la Biblia de los arrianos. Y efectivamente, pues nos ha llegado bastante bien, mientras que otros manuscritos están mucho más gastados porque se utilizaban más porque eran correctos. Pero aún así, la diferencia era abismal. Más del 95% se corresponden con ese texto mayoritario. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, el MMS 7Q5 citado para Marcos no es reconocido por ningún crítico textual como válido. Considero adecuado manifestar este asunto. No, no es cierto eso, ¿eh? No es cierto eso. Hay bastante gente que considera que es de Marcos, ¿eh? Hay una discusión, por regla general, los expertos israelíes han sido muy escépticos, pero no por el contenido del texto, que el contenido del texto es bastante claro que coincide con Marcos, sino fundamentalmente porque no comprenden, y tiene cierta lógica que no lo comprendan, qué podía hacer el Evangelio de Marcos en Qumran. Y tiene lógica esa objeción, pero claro, si de pronto te encuentras una copia del Lazarillo de Tormes en una base de marines americana en Irak, pues te puede sorprender mucho que aparezca, pero no puedes negar que está ahí. Y de hecho, claro que hay gente que considera que es así. No solo el caso de O'Callaghan, que escribió varios libros sobre el tema, yo creo que muy sólidos en ese sentido. Esa tesis la ha mantenido Tide también. Y es una tesis que ha mantenido más gente. Entonces, es una cuestión que se puede discutir, a diferencia del papiro Tide o del papiro John Rylands de Juan, que son absolutamente indiscutibles. Los fragmentos de Marcos de Qumran se han discutido, pero claro que hay gente que considera que son fragmentos de Marcos y además yo creo que lo defienden con bastante elocuencia. Y, insisto, el caso de O'Callaghan seguramente fue el primero y escribió algunas monografías muy interesantes sobre el tema, pero no se ha quedado solo. Aunque efectivamente sí había gente allá por los años 70, que es cuando yo leí por primera vez los libros de O'Callaghan, que pensaban que O'Callaghan se iba a quedar solo, pero no es el caso. Es decir, realmente las tesis de O'Callaghan luego las han desarrollado y las han seguido otros autores. E insisto, no me parece en absoluto que sea algo disparatado ni mucho menos, ¿eh? O sea, es de esas cosas que, bueno, no son absurdas. Claro, la cuestión de fondo es que en última instancia muchísima gente lo que se plantea es cómo pudo acabar llegando eso ahí y no deja de ser algo bastante llamativo. Pero es que hay otros documentos que también están en Qumran y que no es tan fácil en un momento determinado saber cómo fueron a parar ahí y realmente nos han mareado mucho, ¿no? Yo creo que el último libro que salió en esta dirección, siguiendo la línea de O'Callaghan, o uno de los últimos, es un libro de finales de los 80 de Peter Tide, pero no son los únicos que lo sostienen. Es decir, hay más gente que lo sostiene. Esta pregunta me gustaría, o esta opinión me gustaría que la pudieras fundamentar bien. Después de años de estudio, soy partidario del texto de Nestlé Aland, pero respeto la posición aquí expuesta. Sin embargo, agradecería mayor objetividad en la presentación de los argumentos,
dado que ningún crítico textual en la actualidad defiende el Textus Receptus y un par de ellos sí defiende el mayoritario. Bueno, vamos a ver, porque esto es jugar con las palabras. Vamos a ver, el texto mayoritario lo defiende muchísima gente y el texto mayoritario sustancialmente es el Textus Receptus. De hecho, el Textus Receptus no es nada más que una edición de una serie de manuscritos que recogen el texto mayoritario. Del texto mayoritario no solo es que hay mucha gente que lo sostiene en estos momentos, es que incluso hay zonas del mundo donde es indiscutible que no se puede usar otro. Por ejemplo, cualquier edición del Nuevo Testamento griego que uno compre en el este de Europa, es decir, en países que históricamente han estado vinculados a la Iglesia ortodoxa, lo que se encuentra es el texto mayoritario, que es el Textus Receptus, y que ellos prefieren llamar texto bizantino. Y eso sucede en Grecia, eso sucede en Rusia, eso sucede en Rumanía, eso sucede en Bulgaria. La idea del Nestle-Aland para ellos es odiosa. Y, por ejemplo, yo tengo aquí una edición griega del Nuevo Testamento en griego, que contiene a un lado el Nuevo Testamento griego original y enfrente una traducción del Nuevo Testamento griego al griego moderno. Y, por supuesto, es el texto mayoritario. Y tiene Primera de Juan 5:7, por ejemplo. Y tiene Primera de Timoteo 3:16, con el Dios fue manifestado en carne. Es decir, esta gente que conserva, porque además para ellos sigue siendo una lengua viva, el texto griego del Nuevo Testamento, el Nestle-Aland les parece una aberración. Y, por supuesto, siguen ese texto. Y cualquier edición que uno encuentre en Rusia, Bulgaria, etcétera, etcétera, países que han mantenido el texto a través de la Iglesia ortodoxa, no tiene ninguna duda. Dentro de este lado del mundo que sigue sufriendo a Westcott, Hort, Nestlé y Aland, por cierto, todos ellos ultraliberales. No tengo noticia de que Aland o Nestlé fueran ocultistas como Westcott y Hort, que lo eran, pero eran muy liberales. Aland era muy liberal. Y no hay nada más que leer también sus memorias para verlo, como en el caso de Metzger. A lo mejor hay gente que esto le parecerá que no tiene mayor relevancia. A mí me parece que tiene mucha relevancia la manera en que uno mira las escrituras y lo que piensa de las escrituras a la hora de trabajar con estos temas. Por supuesto que hay muchísima gente que ha editado versiones de ese texto mayoritario y del Textus Receptus se sigue editando tremendamente. Se sigue vendiendo y se sigue utilizando. Cuestión aparte es que luego el grupo de liberales que hay en las sociedades bíblicas, en un momento determinado, lancen el mensaje de que ustedes son unos ignorantes, ustedes no conocen esto, nuestro texto es el mejor. Pero esto es solamente propaganda, desmentida por los hechos totalmente. Y es solamente propaganda del tipo de la propaganda que en un momento determinado te dicen que efectivamente si pretendes seguir la Biblia eres un fanático religioso. Si no estás de acuerdo con el feminismo radical es que odias a las mujeres y eres un opresor de mujeres. Si no te gusta la ideología de género eres un homófobo. Pero eso no es una discusión seria ni científica. Eso es mera manipulación de propaganda política. Y eso es lo que pasa con el Nestle-Aland. Nestlé fue el primero que reconoció que él no trabajó con esos textos y que él se limitó a copiar a Westcott y Hort y a Tischendorf, lo cual es una descalificación absoluta de Nestlé. Y Aland era un liberal. Y además es un liberal que el propio Metzger reconoce que ellos eran partidarios de ir con el Textus Receptus porque era el texto en el que coincidía la grandísima mayoría de los manuscritos griegos. Y, sin embargo, Aland le dijo que no. Y tomaron esa decisión. Esa no es mi versión. Eso no es una especulación mía. Eso no es fruto de mi imaginación. Eso es citar directamente lo que dice Bruce Metzger. Como es afirmar hechos totalmente indiscutibles, que más del 95% de los manuscritos coinciden con el Textus Receptus y no con el Nestle-Aland, que además las primeras traducciones de la Biblia desde el siglo II utilizan ese mismo texto, que el texto que aparece en los padres de la Iglesia es el texto mayoritario
y no el Nestlé Aland, que en los leccionarios encontramos el texto mayoritario y no el Nestlé Aland, y que además ese texto crítico se basa sustancialmente en dos manuscritos corruptos que son precisamente el Sinaítico y el Vaticano. Esos son hechos objetivos. Y, por supuesto, sustituir lo que es la mayoría de los textos, los más antiguos y que van todos en esa dirección, por un texto corrupto, basado en dos manuscritos corruptos y tardíos, que además se contradicen entre sí, y unidos por dos ocultistas que eran enemigos cerrados de las verdades bíblicas, a mí me parece que es de una imprudencia absoluta. Y, en fin, si alguien se quiere quedar con el Nestlé Aland, me parece bien. Y voy a acabar con un argumento que me parece muy claro. Yo puedo presentar más del 95% de manuscritos totales o parciales del Nuevo Testamento y dan testimonio del texto mayoritario, del Textus Receptus, del texto bizantino. Nadie, absolutamente nadie, puede presentar un solo manuscrito, uno solo, que sea el texto de Nestlé Aland. Porque el texto de Nestlé Aland no reproduce un manuscrito, es un corta y pega de acuerdo a lo que se le ocurrió a Westcott y Hort. No hay un solo manuscrito en el mundo y desafío aquí a cualquiera a que pueda citar un solo manuscrito en todo el mundo, de millares de ellos, que se corresponda con el texto de Nestlé Aland. De manera que quédese usted con el Nestlé Aland, que no tiene un solo manuscrito que lo reproduzca, que yo me quedo con un texto que está atestiguado por más del 95% de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego, por el testimonio de los padres de la Iglesia, por las traducciones primitivas y por los leccionarios que usaban los primeros cristianos. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo puede explicar el problema de Quirino, que aparentemente produce una contradicción histórica entre Mateo y Lucas referente al censo en tiempos de Herodes o Cirenio? Bueno, me parece una pregunta muy bonita, pero creo que se sale del tema, pero voy a explicarlo. Vamos a ver, no hay una contradicción en absoluto. Lo que ha dicho la crítica liberal en multitud de ocasiones es que, obviamente, el nacimiento de Jesús, según Mateo, se produce antes de la muerte de Herodes, es bastante obvio, y por el contrario, Lucas sitúa esa situación en la época de Quirinio o Cirino, según la traducción que estén ustedes manejando en español, que sirvió después de Cristo, no antes de Cristo, que fue cuando nace Jesús y todavía reinaba Herodes. Y entonces, pues aquí se desprende que Lucas estaba equivocado, que era descuidado, que los evangelios son inexactos. Esto está respondido desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX. Si alguien no se ha querido enterar, es un problema suyo de ignorancia o de sectarismo. Pero esto está respondido. Y está respondido desde que un arqueólogo inglés que se llamaba William Ramsay encontró un testimonio arqueológico que habla de dos periodos en los cuales Quirino desempeñó el cargo del que habla Lucas. Uno, efectivamente, después de Cristo y después de Herodes, otro antes, que coincide justo con la fecha del nacimiento de Jesús que señala Mateo. Pero insisto, esto se sabe desde la segunda mitad del siglo XIX. Hay un testimonio arqueológico que habla de ese mandato con fecha de Quirino. Solo por ignorancia o por sectarismo se puede desconocer esto. Si es por ignorancia no hay ningún problema. La ignorancia se cura estudiando. Si es por sectarismo la cosa es más difícil. Ahora quisiera dar dos pasos más allá. Segundo paso. Lucas es el historiador de la antigüedad más exacto a la hora de reproducir la nomenclatura de los cargos romanos. Durante un periodo que va sobre todo del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, hubo gente que empezó a decir que Lucas se equivocaba porque denominaba a determinados magistrados en el libro de los Hechos con una terminología que era errónea porque no coincidía con la terminología de Tácito o de Suetonio, historiadores romanos que cubren el periodo de Lucas.
A partir del siglo XIX, y como consecuencia en buena medida de las excavaciones de William Ramsay, en Asia Menor sobre todo, lo que quedó de manifiesto es que el que acertaba y daba plenamente en la diana era Lucas, y los que eran menos cuidadosos y se equivocaban en la nomenclatura eran historiadores romanos como Suetonio o Tácito. Esto me parece importante. Pero voy a dar el último paso en esta dirección, porque además William Ramsay escribió un librito muy interesante sobre Quirino y el censo de Quirino, que recomiendo a los que puedan leer inglés y que se hagan con él, porque se puede conseguir. Y es el hecho de que William Ramsay, que no era creyente, pero era un arqueólogo honrado, en un momento determinado se convirtió al ver la enorme exactitud de los datos históricos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y Ramsay, que era un personaje que, como muchos otros que no saben, pero repiten lo que han oído, pensaba que efectivamente el Nuevo Testamento era un conjunto de historias piadosas, algunas enseñanzas morales atractivas, otras no tanto, con errores obvios históricamente. A medida que fue desarrollando su labor como arqueólogo, sobre todo en Asia Menor, en menor medida en Grecia, etc., con lo que se encontró fue con una exactitud matemática en los datos que daba Lucas. Y algunos de los libros más interesantes que yo conozco, y son libros escritos todavía a finales del XIX, pero que son enormemente interesantes al mostrar la arqueología y cómo esa arqueología verifica y respalda cómo escribía, por ejemplo, Lucas, los escribió William Ramsay. El libro de William Ramsay sobre Pablo, el viajero y ciudadano romano, sigue siendo un libro excepcional. El libro de William Ramsay, donde se habla del censo de Quirino, sigue siendo un libro excepcional. El libro de Ramsay sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, explicando cómo eran esas ciudades en la época en que se escribió el Apocalipsis, sigue siendo un libro excepcional. Y, insisto, a fin de cuentas, la ignorancia, bueno, es una cosa que se puede curar estudiando. Cuando uno, por el contrario, tiene prejuicios, cuando uno tiene sectarismo, cuando uno tiene una agenda ocultista como Westcott y Hort, eso ya es más difícil de curar. Gracias. ¿Cuál es la influencia de la masonería en las traducciones de la Biblia? Es difícil de saber, es decir, vamos a ver, Carlo Maria Martini, que era un cardenal católico que participó en una de las ediciones del Nestlé Aland, y entonces era Nestlé Aland, Mesger, Wigren y Martini, ya metían también a la Iglesia Católica, era masón, aparte de cardenal. Y entonces hay algún personaje. Pero más allá de eso, yo personalmente no me atrevería a ir. Puede que en algún comité de traducción de alguna Biblia haya podido haber masones, pero yo no creo que sea la influencia determinante, ni mucho menos, y el peso del ocultismo y del liberalismo teológico es infinitamente mayor. Gracias. ¿Qué versión bíblica en español cuenta con la fuente de los manuscritos más confiables? Reina Valera, y hubo una época en que también era el caso de la Biblia de las Américas, de la que yo nunca he sido un entusiasta, pero al menos cuando salió la primera edición en los años 70 del Nuevo Testamento, no mutilaba el texto del Nuevo Testamento. Es decir, los textos que hubiera discutido la versión crítica, pues lo que sucedía era que ponía una nota al margen, etcétera, etcétera, pero no se atrevió a mutilar el texto del Nuevo Testamento. Luego sí he ido viendo ediciones de la Biblia de las Américas donde cortaba palabras, cortaba versículos, cortaba pasajes, etcétera, etcétera, lo cual me parece muy lamentable. Me parece muy lamentable. Ahora, en el caso de la Reina Valera, las últimas revisiones me parecen espantosas. Tengo mucho interés en ver la revisión 2020 que acaba de salir y la he encargado en España porque conozco al director de la revisión y es un ultraliberal.
Y entonces a lo mejor me llevo la sorpresa de que han modernizado el lenguaje y la versión 2020 ha respetado la traducción de Reina y Valera, pero actualizando el lenguaje, etcétera. Pero conociendo al director, y lo conozco desde la infancia, pues me temo lo peor. Me gustaría poder decir que me he equivocado, sinceramente me gustaría. Pasa otra cosa también con la Reina Valera, que tiene varias revisiones. Si yo tuviera que quedarme con un texto del Nuevo Testamento de la Reina Valera, yo me quedaría con la Biblia del Oso. Voy a explicar por qué yo me quedaría y por qué ustedes no deberían quedarse. Yo me quedaría porque la traducción de Reina es de una exactitud. Cuando tú estás leyendo en español, español anterior a Cervantes, estás leyendo ese español y tienes el texto griego al lado, la manera en que utiliza el español Reina es tan prodigiosa que casi podrías tener la traducción de él en español y traducir mentalmente al griego y casi te saldría el texto griego. Es verdaderamente extraordinaria la forma en que juega incluso con formas que no existen en español y existen en griego. Me parece una traducción prodigiosa. El gran problema es que es un español muy antiguo. Es decir, si a ustedes les resulta difícil leer el Quijote, pues evidentemente con la Biblia del Oso lo pasarían muy mal porque es un español todavía más primitivo. Y entonces no se puede utilizar. Hay expresiones que hay que conocer muy bien el español del Siglo de Oro para entenderlas, hay otras que resultarían equívocas, no es fácil, ¿no? Y entonces yo no puedo recomendar que la gente utilice el Nuevo Testamento de la Biblia del Oso porque es meterlos en una situación que seguramente les va a traer más desilusión que disfrute. Pero como traducción, y si uno está acostumbrado a leer los clásicos del Siglo de Oro, e insisto, es un español todavía más antiguo que el de Cervantes, es algo verdaderamente prodigioso, prodigioso. Y en muchas ocasiones, cuando yo estoy viendo, yo habitualmente trabajo con el texto griego del Nuevo Testamento y el texto hebreo arameo del Antiguo. Y en ocasiones me acuerdo perfectamente de cómo traduce la Reina Valera o otra versión, pero hay veces que no recuerdo muy bien y entonces me llama mucho la atención el poder ver cómo es la traducción y a veces voy a la Biblia del Oso. Es rara la vez que no me quedo sorprendido de lo bien que lo hizo el viejo Reina. Para que se hagan una idea, voy a contar otra anécdota que es indiscreta, pero para darles una idea. Para que se hagan una idea de hasta qué punto la Reina Valera es una muy buena traducción. Hará unos 15, 20 años compré en Israel una traducción del Antiguo Testamento, una traducción judía, que en la página de la izquierda estaba el texto hebreo original y en la página de la derecha una traducción al español. Y yo iba leyendo en el texto hebreo e iba mirando en algunos pasajes el texto de la derecha. Y hubo un momento en que empecé a tener la sospecha de que la supuesta traducción judía no era nada más que la Reina Valera, a la que le habían cambiado algunos pasajes mesiánicos que eran muy chocantes para un lector judío. Y fui a la estantería, bajé una Reina Valera, empecé a cotejarla con la traducción judía, y la traducción judía era un calco de la Reina Valera. Por supuesto, cuando llegaba a textos como Isaías 9:6, donde se habla de Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, etcétera, en relación con el Mesías, ese texto lo modelaban dentro de una teología que no pudiera apuntar hacia el cristianismo, y pasajes así. Pero cuando uno leía los libros históricos, los salmos, etcétera, es que era la Reina Valera. Y siempre he tenido mis dudas de si el avispado traductor judío al español del Antiguo Testamento simplemente se limitó a echar mano de la Reina Valera y se puso a copiar. Pero dice mucho
realmente de la calidad como traducción de la Reina Valera. Y tengo que decir que las traducciones modernas de las últimas décadas, ya sin entrar en el tema del texto que utilizan para el Nuevo Testamento, que es muy importante, pero en términos generales son traducciones de muy poca calidad, Y cuando uno las compara con la Reina Valera, puedes decir, bueno, el lenguaje puede ser más comprensible, pero en muchos casos el lenguaje es más comprensible a costa de aguar y a veces adulterar el contenido del texto bíblico. Por ejemplo, hagan ustedes el experimento de echar mano de versiones modernas de la Biblia y ir buscando en ellas términos como justificación, justificados, etcétera, etcétera, porque con lo que se van a encontrar ustedes es que se han ido suprimiendo textos de ese tipo. Fíjense en esta versión que tengo aquí, que se llama La Palabra, a ver si la pueden ver, La Palabra, que está editada por las Sociedades Bíblicas Españolas y que tiene un prólogo firmado por Samuel Escobar y por José Luis Andaver. Samuel Escobar como presidente honorario de las Sociedades Bíblicas Unidas y José Luis Andaver, director general de la Sociedad Bíblica de España. Bueno, y uno llega, por ejemplo, a Romanos 5:1, y donde Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, traduce así esta versión, que se supone que es una maravilla de versión nueva y que debería de ser aceptada por el pueblo evangélico en general. Restablecidos, pues, en la amistad divina por medio de la fe, esto es una ofensa a la inteligencia. Esto es llamar imbéciles a los que compran esta edición de la Biblia. La justificación no es el restablecimiento en la amistad divina. Claro que la persona que es justificada por la fe, pues sí, se puede decir que vuelve a ser amiga de Dios, pero la justificación es algo mucho más serio y mucho más profundo que el hecho de que somos amiguetes otra vez. La justificación implica que Dios es justo, primero. Segundo, que nosotros somos injustos. Tercero, que como un Dios justo no puede declarar justo a un injusto como nosotros, Cristo tuvo que morir en la cruz como sacrificio expiatorio, un justo por los injustos. Y cuarto, que esa justicia de Cristo en la cruz, nosotros la recibimos a través de la fe y Dios nos justifica y sigue siendo justo al declarar al injusto justo porque nos ha imputado la justicia de Cristo en la cruz. Sustituir algo tan profundo y de tanta relevancia y de tanta hondura por restablecidos en la amistad divina es una burla. Y esto es escupir a una de las verdades más gloriosas que aparecen en la Biblia. Y me importa 3 pimientos que lo firme Samuel Escobar o el archipámpano de las Indias. Porque no se puede hacer esto con la palabra de Dios. Bueno, ¿y por qué lo han hecho las sociedades bíblicas? Pues miren, para que nos divirtamos mucho. Porque esta versión que se presenta como la palabra para uso de protestantes tontos e ignorantes, se presenta como la Biblia traducción interconfesional cuando lleva los apócrifos y es también para católicos. Y entonces hemos hecho una versión de la Biblia que sin apócrifos sirve para evangélicos tontos e ignorantes. Y por supuesto no hablamos de la justificación por la fe, ni cosa parecida, ni de que somos justificados por la fe, ni cosa parecida. Pero cuando a esa Biblia le metemos los apócrifos, que no forman parte del canon de las Escrituras, y los primeros que lo saben son los judíos, y saben que esos libros no forman parte del canon del Antiguo Testamento, no es una manía de evangélicos pervertidos, que diría Hort, es que los judíos saben lo que es su canon y esos libros apócrifos no están en el canon. Cuando hacemos eso para vendérselo además a algún católico despistado, por supuesto evitamos lo que pueda disgustar a un católico.
No sea que algún católico lea nuestra versión de la Biblia y descubra que la justificación es por la fe y llegue a la conclusión de que a lo mejor los reformadores del siglo XVI no estaban tan equivocados. Y entonces, como no queremos dañar a ningún católico, no sea que lastimemos su pobrecito corazón, sustituimos la justificación y justificar por restaurados en la amistad con Dios. Por supuesto, la situación espiritual del católico nos importa un comino. Porque si nos importara algo, lo primero que haríamos sería respetar el contenido de la Escritura. Es así de claro, ¿eh? Y de nuevo, estos son hechos, no es mi interpretación, les estoy leyendo directamente del texto. Muchas gracias. Y no hace falta que les diga que no se gasten un peso en comprar esas versiones de la Biblia. Gracias por el consejo. La siguiente pregunta. Teniendo acceso a la Biblia King James, que es más cercana en tiempo al Textus Receptus y por lo tanto es más antigua que la Reina Valera, ¿por qué no ocupamos la King James y si ocupamos la versión Reina Valera 1909? Vamos a ver, porque a mí estas cosas me conmueven. No puedo decir que no me conmuevan porque me conmueven mucho. Vamos a ver. La King James, o Biblia del Rey Jaime, es del año 1611. 1611. La Biblia del Oso es de 1569. ¿Cuál es anterior? ¿La Biblia del Oso, de Reina, o la Biblia del Rey Jaime? Porque a lo mejor a mí me han enseñado mal los numerales y resulta que 1611 va antes de 1569. Confieso que llevo más de 60 años pensando que 1569 es anterior a 1611, pero si alguien me muestra que estoy equivocado, estoy dispuesto a reconocerlo. Es decir, la traducción de la Biblia del Oso, que debemos a Casiodoro de Reina, es casi 50 años anterior, no, es más de 50 años anterior a la Biblia del Rey Jaime. Y, por cierto, hay una traducción excelente del Nuevo Testamento anterior a la Biblia del Rey Jaime. Dos muy buenas traducciones, pero yo creo que una es bastante mejor que la Biblia del Rey Jaime, que me parece una buena traducción, que es la Biblia de Ginebra, que era la Biblia de los puritanos. La Biblia que los puritanos trajeron hace siglos a este país del que yo soy ahora ciudadano, que no es España, lamentablemente, pues lamentablemente porque los puritanos no llegaron a España, sino que llegaron aquí, a los Estados Unidos. La Biblia que llevaban los puritanos no era la del Rey Jaime, era la Biblia de Ginebra. Y la traducción de la Biblia de Ginebra es verdaderamente extraordinaria. Hace cosa de 4 o 5 años conseguí una edición de la Biblia bilingüe que por un lado tiene la primitiva Reina Valera y por el otro lado tiene la Biblia de Ginebra en paralelo, en inglés. Y son dos grandísimas traducciones. Y yo no puedo dejar de evitar el pensar que cuando uno ama la palabra de Dios y cree que es la palabra de Dios y está dispuesto a someterse y a obedecer la palabra de Dios, las traducciones son mejores. Y cuando uno, por el contrario, considera que no sabes muy bien cuál es el texto de la palabra de Dios, pero incluso lo que parece que es el texto no es en absoluto inerrante y los autores de la Biblia no son los que dice la Biblia y cosas por el estilo, esa traducción no puede salir bien. De pronto te encuentras que en vez de decir justificados por la fe, dice restablecidos en la amistad con Dios. ¿Qué podríamos comentar respecto a la versión Reina Valera de 1960? Nuestra denominación, como te comenté en la conversación anterior que tuvimos, la usó en sus orígenes, pero
rápidamente derivamos al uso de la versión 1909 y hasta el día de hoy mantenemos esa versión en nuestras iglesias. Yo creo que es desigual, es decir, vamos a ver, el problema, vamos a ver cómo digo esto de una manera caritativa, ¿no? Uno de los problemas serios con las traducciones de la Biblia y las revisiones de la Biblia es que no siempre hay gente suficiente para llevar a cabo esa tarea. Primera cuestión. Entonces es como si tú tienes que reparar tu casa. Tu casa estaba maravillosa cuando la acabaron de construir, pero después de 50 años a esa casa la tienes que remozar, etcétera, etcétera, y de pronto pues tú necesitarías una docena de personas, entre el arquitecto, el aparejador, los albañiles, etcétera, y te encuentras que en tu pueblo hay 3 personas y una de ellas es el jardinero y la otra es el que cuida de las cabras. Van a intentar hacerlo lo mejor posible, porque el jardinero te conoce desde que era pequeño y era amigo de tu padre, y el que cuida las cabras te quiere mucho, y intentarán reformarte la casa lo mejor posible, pero bueno, pues la casa va a quedar más o menos así. A mí no me parece una mala revisión, la Reina Valera del 60, pero yo noto que tiene grietas. Y que en algunos casos la revisión del libro X se lo encargaron a una persona que la revisión que hizo la hizo muy bien, posiblemente porque conocía bien sobre todo el Nuevo Testamento, y en otros casos la persona no era tan competente. Y entonces eso significa, y eso lo percibo sobre todo en el Antiguo Testamento, y entonces eso significa que cuando en un momento determinado utilizas la Valera del 60 para predicar, y a mí me toca hacerlo muchas veces porque es la más utilizada, en ocasiones tienes la suerte de que los textos que manejas no plantean ningún problema. Y en otras ocasiones tienes que enmendarle la plana al revisor del 60. Lo cual a mí personalmente no me agrada, pero hay veces que no me queda más remedio que hacerlo. Y entonces es una revisión imperfecta. Aún así, para mí es una revisión todavía con un cierto nivel de dignidad y decoro, No se puede comparar con otras cosas posteriores. La Reina Valera del 77. La Reina Valera del 77 fue un intento de mejorar la revisión del 60, aunque por cuestión de derechos de autor insistían en que no revisaban la del 60, sino revisaban las anteriores. Como yo conocía a quien llevaba la historia, sé que partieron de la del 60. Y la del 77, a pesar de ser un intento, yo diría que relativamente serio de hacer una buena revisión, como al final partía de la del 60, pues también quedó muy deficiente, aunque yo diría que todavía conserva un cierto nivel de decoro. A partir de ahí, todas las revisiones de la Reina Valera que yo he visto son espantosas. Son espantosas. Y tengo mucho interés en ver cómo es la del 2020, porque no tengo confianza en que vaya a ser mejor que las anteriores. Ahora, de las ediciones anteriores, la Biblia del Oso sigue siendo muy buena, la Reina Valera sigue siendo muy buena, la revisión del año, no recuerdo ahora si 1863, 1864, a mí me parece muy buena, la revisión de inicios del siglo XX, que supongo que es la que utilizan ustedes, me sigue pareciendo muy buena revisión, con un, si ustedes quieren, un lenguaje que suena más arcaico, lógicamente, que el de la Reina Valera del 60, pero me sigue pareciendo una buena revisión. Y ahora mismo la Sociedad Bíblica Trinitaria está editando una nueva revisión de la Reina Valera. Yo no he podido leer
todo el Nuevo Testamento, de manera que mi opinión la tengo que suspender hasta que lea todo el Nuevo Testamento, que es lo que ha salido. Pero lo que yo he leído del Nuevo Testamento hasta ahora, de la versión revisada que ha publicado la Sociedad Bíblica Trinitaria, me parece muy bueno. Ahora, hasta que lo acabe de leer al completo, no me atrevo a decir nada, no sea que llegue a la Carta de Santiago y me lleve un susto. No lo creo, pero no puedo dar garantía de algo que no conozco de primera mano. Pero lo que yo he leído hasta ahora de ese Nuevo Testamento, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que por cierto es una de las editoriales que edita la revisión que ustedes usan de la Reina Valera, lo que he leído hasta ahora me ha parecido muy bien hecho y muy bueno. Pero no lo he terminado de leer y hasta que no lo lea del todo no puedo dar una opinión. Me parece, lo que he visto hasta ahora de la revisión, me parece superior a la Reina Valera del 60, por ejemplo. Muchas gracias por esta explicación y porque de alguna manera ratifica el uso que hemos estado promoviendo en nuestra denominación de la versión 1909, porque no queremos usar una Biblia que tenga grietas. Deseamos usar una Biblia que sea íntegra y creemos que la versión 1909, hecha por hombres que eran temerosos de Dios, nos da esa confianza, reconociendo que es una versión. Sí, no existe, vamos a ver, ninguna traducción es perfecta, es decir, porque es una traducción. E incluso, aunque tengas una traducción que sea muy buena, aún así te encuentras con palabras que tienen tal riqueza en el original que tienes que explicarlas más allá de la traducción. Eso sucede, eso lo sabe cualquiera. Con cualquier texto literario, no digamos ya con la Biblia, que tiene una enorme profundidad en ese sentido, ¿no? Pero aún así es una traducción muy sólida y es una revisión muy sólida en términos generales. Y al final el hecho del temor de Dios, supongo que a alguno le sonará demasiado piadoso, pero yo creo que es real. Es que el temor de Dios es absolutamente indispensable para trabajar con el texto de la Biblia, no solo traducir, sino enseñar sobre ello, etcétera. Y una persona que ha perdido el respeto hacia las Escrituras y ha perdido el temor de Dios está autodescalificado para acercarse al texto de la Biblia. Creo que el pastor Jimmy tiene la última pregunta dado el tiempo como ha ido avanzando. Sí. Sí, queremos solamente incluir una pregunta que nos ha llegado. En versiones como Reina Valera 1909 y 1960, existen pasajes que presentan influencias del texto crítico. ¿De qué manera estos pasajes podrían alterar doctrinas que la Iglesia ha defendido históricamente? Yo no creo que haya la menor influencia del texto crítico en ninguna de las dos. En el caso de la revisión del 9, fundamentalmente lo que hicieron fue revisar la del 63 para actualizarla. Yo reconozco que plantea algunos problemas de ortografía, porque claro, es la ortografía española de 1909, ¿no? Pero no hay ninguna influencia del texto crítico. Es decir, en esos momentos, además, ya había salido el texto de Nestlé, pero yo no creo que lo consideraran en absoluto. Es decir, estoy convencido de que se limitaron a revisar el texto de Reina y Valera en términos fundamentalmente lingüísticos, y el resultado es un resultado muy bueno para 1909. Y en el caso de la del 60 tampoco creo que hubiera esa influencia, ni mucho menos. De hecho, y esto indica cómo las sociedades bíblicas no han ido a mejor desde los años 70 para acá. De hecho, cuando en los años 70, inicios de los años 70, las sociedades bíblicas sacan una nueva traducción del Nuevo Testamento,
que fuera más actual, con un lenguaje más moderno, no para sustituir a la Reina Valera, sino para complementar de alguna manera, que fue el Nuevo Testamento de la versión popular. En esas primeras ediciones del Nuevo Testamento de la versión popular se decía muy claramente en el prólogo que se había utilizado el mismo texto mayoritario de la Reina Valera. Es decir, es una nueva traducción, el lenguaje es un lenguaje más moderno, pero hemos utilizado la misma base textual y eso lo sacaron las sociedades bíblicas. ¿Qué duró eso? Eso duró muy pocos años, porque en el momento en que la versión popular, en vez de ser solo la versión del Nuevo Testamento, se quiso hacer la versión entera y además en un momento determinado una versión ecuménica, entraron los apócrifos, entraron los liberales, entraron los adventistas para otro tipo de cosas y al final lo que salió era espantoso. Y cuando además la versión popular, que ya se basaba totalmente en el texto crítico, decidió sacar una versión de estudio, las notas eran abiertamente liberales, entre otras cosas porque iban también dirigidas al mundo católico y teológicamente el mundo católico es liberal. Luego, por supuesto, no puedes negar la infalibilidad del Papa, tienes que creer que María fue concebida sin pecado y que ascendió a los cielos, todo lo que quieras. Pero en términos teológicos es liberal, en términos bíblicos. Y esa Biblia era tremenda, primero porque intentaba justificarte algunos dogmas católicos no bíblicos, y luego porque, sin embargo, te decía que el siervo de Isaías 53 no era el Mesías, que la segunda carta de Pedro no la había escrito Pedro, que Efesios no era de Pablo, que Isaías no era de Isaías, por supuesto los libros de Moisés no los había escrito Moisés, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que inicialmente fue un intento de sacar un Nuevo Testamento traducido al español a partir del texto mayoritario, que era muy buena idea, acabó convirtiéndose en una Biblia ecuménica, con comentarios liberales, y en la que además acabaron con el texto crítico. Y fue un desastre. Pero yo no tengo la sensación de que eso pasara ni con la revisión del 9, ni con la revisión del 60 de la Reina Valera. Sinceramente no lo creo. Y estoy por ver qué han hecho con la del 2020. O sea, tengo una especie de curiosidad malsana por ver al final en qué ha quedado la revisión del 2020, que me temo cualquier cosa y quisiera equivocarme. Bueno, muchas gracias, doctor César Vidal, por esta tan instructiva conferencia, por haber dado respuesta a estas preguntas con tanta precisión. Quisiéramos informarle a todos los hermanos que están presentes que contaremos ahora con el auspicio de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas con una nueva oportunidad para disfrutar de una conferencia del doctor Vidal el 30 de octubre, el sábado 30 de octubre, y el tema específicamente será un mundo que cambia. Así es que esperamos que todos se interesen y se sumen a esa nueva oportunidad para escuchar de manera tan interesante y didáctica lo que el hermano César Vidal nos va a plantear. Esperamos. Pues, sí, no, por favor. Adelante. No, muchísimas gracias. Tengo que agradecerles que son ustedes gente muy gentil, muy paciente y realmente muy amorosa. Ha sido para mí un placer y un privilegio y un honor el poder estar sirviéndolos durante esta mañana de sábado.
que es problemático, porque esta tarde tengo que continuar con un curso que estoy dando de doctrinas de la gracia y esta tarde tengo que dar 4 horas de clase, de manera que se me van sumando, pero ha sido verdaderamente un placer pasar la mañana con ustedes hablando de algo que es mi pasión, pero que también es la razón de mi vida y es el hecho de comunicar el conocimiento de las Escrituras para que la gente pueda conocer a Jesús. Y en ese sentido ha sido muy bueno. Espero que nos volvamos a encontrar en el futuro. Un abrazo muy fuerte para todos y muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad ahora entonces al hermano Jaime Gómez, director del Seminario de la Iglesia Evangélica Aliancista, para que concluya la reunión con oración. Muy bien, oremos. Grande y eterno Dios, te agradecemos, Señor, por este hermoso momento que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque durante este tiempo, Señor, tú nos has entregado esta enseñanza a través de nuestro hermano César Vidal. Rogamos una bendición muy especial por él, por su ministerio, por todo lo que él realiza. Y gracias, Señor, porque a través de él podemos tener esta enseñanza, Señor, que afirma aún más nuestras convicciones respecto de tu palabra. Gracias, Señor, porque durante todo este tiempo, el tiempo que tú nos has elegido para ser tus hijos, contamos con tu palabra inerrante y perfecta, Señor, y gracias porque a través de ella podemos conocer más a Cristo, amarlo y ser, Señor, hijos conforme a tu palabra. Bendice toda a nuestros hermanos quienes se unieron a esta conferencia, Señor, y que sea una bendición que podamos transmitir también a otros hermanos nuestros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.